Hay caminos que nos parecen derechos, pero que son caminos que conducen a la muerte. Eso está en la Biblia. En Proverbios 14:12 vamos a leer la Biblia católica Nácar y Colunga. Esta traducción me gusta porque está bien claro. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que dice Proverbios 14:12 en la Biblia católica Nácar Colunga. Dice así: hay caminos que nos parecen derechos, pero acaban al fin en la muerte. Fíjese cómo que la traducción es bien clara, es contundente. Dice, hay caminos que nos parecen derechos, pero acaban al fin en la muerte. Palabras muy fuertes, pero que son una gran realidad. La palabra camino en este texto se refiere a la manera de conducirse de una persona. En otras palabras, significa el estilo de vida que adopta un individuo. Con este sentido abundan las referencias en la Biblia, hablando del camino, los caminos de Dios, cuando Dios exhorta al pueblo: no te apartes de mis caminos, sigue mis caminos. Abundan estas referencias bíblicas hablando del caminar con Dios. Por ejemplo, de Enoc se dice que caminó con Dios 300 años, o sea, más de 300 años. Entonces, camino es el estilo de vida que una persona adopta para vivir. Esto es muy importante que lo entendamos bien. ¿Por qué? Porque el estilo de vida de una persona dice quién es por dentro y por fuera esa persona. Según nuestro Señor Jesús, Él nos enseña que el fruto delata el tipo de árbol que somos. Por ejemplo, Él dice, el árbol se conoce por su fruto. O sea que el estilo de vida de una persona dice quién es ese individuo y hacia dónde se dirige. Por ejemplo, alguien decide no creer en Dios. Ese es el camino que esa persona escoge para vivir en su vida. Otro decide formar su propia religión. Otro decide por vivir en placeres carnales. Y hay otros que también deciden vivir o seguir los caminos del negocio ilícito, etc. En la vida hay caminos diversos que pueden parecer buenos, correctos o derechos, pero son caminos que conducen a la muerte. Y eso no se necesita ser uno tan iluminado para saberlo, pues la experiencia de la vida en tantas personas nos demuestra que esto es la verdad. Esto lo podemos ver. Imagínense que hasta en las películas, cuando uno ve una película de cualquier, tal vez histórico o lo que sea, siempre se muestra que las personas que deciden tomar un camino fácil, por ejemplo, las drogas y todos los caminos malos, terminan o muertos o en la cárcel, por mínimo en la cárcel. La mayoría muertos. Todo esto demuestra que aún el mundo secular reconoce que hay caminos que aparentemente son buenos o correctos o derechos, pero que son caminos que conducen a la muerte. La palabra de Dios nos habla con mucha claridad sobre este asunto. Y yo trato de decirlo en forma práctica para que lo comprendamos. Según la Biblia, hermanos míos, cada ser humano escoge un camino a seguir en su vida terrena. Eso está clarísimo en las Santas Escrituras. Y es que realmente los seres humanos somos dotados de bellos dones, de dones extraordinarios, maravillosos, que solo el ser humano tiene. Esos son dones que nos concedió o regalos que nos dio el Creador. Por ejemplo, el gran don que Dios nos ha dado, que se llama libre albedrío. Es decir, la capacidad de escoger libremente qué camino tomar en esta vida. Ningún ser humano está obligado a seguir
un determinado camino solo porque otro le diga que lo tome o lo siga. Estamos capacitados para discernir y sopesar las cosas, si es correcto o no el camino que se nos propone. No debemos de dejarnos llevar por las apariencias, porque nos hablen bonito, nos digan bonito, nos ofrezcan el cielo y la tierra. Tenemos que sopesar las cosas porque somos inteligentes, no somos borregos para seguir lo que otros dicen que sigamos sin haberlo examinado, los pros y los en contra. Pero para saber discernir o sopesar algo, tenemos que decidirnos nosotros con forma voluntaria. O sea, y es necesario también tener criterios claros que nos sirvan de base para decidir. ¿Sobre qué criterio vamos a basarnos para tomar una decisión? Realmente entendemos, comprendemos que tomar una decisión importante basado en emociones, esto es un fracaso. Cuando se toman decisiones basadas en las emociones o impulsados por la demagogia o por el manipuleo de otras personas, por lo general, esas son decisiones insensatas que nos llevan al fracaso, aunque nos parezcan buenos. En cuanto a valores morales y espirituales, u otras decisiones que tienen consecuencias trascendentales, debemos de tomar nuestras decisiones basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Para eso tenemos la Biblia. Para eso se nos dio las Sagradas Escrituras. Para examinarlas, escudriñarlas y entender qué es o cómo debemos de conducirnos a la luz de las Escrituras. La Biblia nos enseña con grandes ejemplos que los hombres y mujeres que tomaron en cuenta la palabra de Dios en sus decisiones les fue muy bien. También nos enseña que los que siguieron sus propios criterios y no tomaron en cuenta la palabra de Dios les fue muy mal. Oye lo que el Señor dice, escucha lo que el Señor dice, pone atención a lo que Dios dice al respecto. Yo invoco hoy por testigos a los cielos y a la tierra de que os he propuesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Como puede ver, ahí el Señor, a través de su siervo Moisés, te está diciendo que pone ante nosotros la vida y la muerte. A nosotros nos toca escoger. Obedecemos a Dios, sus reglas, sus principios, los obedecemos y nos va a ir bien. Pero si los desobedecemos y seguimos nuestros propios criterios, vamos a terminar en la destrucción. La Biblia también nos dice que cada ser humano será juzgado en el supremo día de acuerdo al camino que escogió vivir en este lado de la vida. Esta vida es un tiempo de prueba, hermanos y amigos, para cada uno de nosotros los seres humanos. El que profesa la fe no está libre de esta realidad. Uno que profesa la fe en Dios y su palabra es más responsable que aquel que no profesa la fe. Mucho más el que es ministro del Evangelio. Porque esta persona tiene más luz, tiene más conocimiento. Sus decisiones son importantes y afectan negativa o positivamente a otras personas. Según la Biblia, el que tiene más luz se le juzgará con más severidad. Oiga esto, el que tiene más luz, a esta persona se le va a juzgar con más severidad. Esto no es un invento mío, es lo que dice la palabra escrita. Oye lo que dice el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el que conocemos como Santiago. Dice, hermanos míos, no aspiréis muchos a ser maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más
riguroso. Santiago 3:1. O sea que las decisiones que toma un líder religioso traen consecuencias positivas o negativas. Por esa razón una persona que tiene un liderazgo importante debe ser precavido y no tomar decisiones a la ligera. ¿Por qué razón? Porque Dios le va a demandar el del mal uso que hizo por su ejemplo. Es decir, va a demandar Dios a cada persona que influyó negativamente en otras personas por sus malas decisiones. La Santa Palabra nos enseña que los que son más maduros en la fe deben de ser buen ejemplo para los más débiles en los caminos del Señor. Pablo le dice a Tito así: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en doctrina, mostrando integridad, honestidad, sinceridad. Tito 2:7. Yo sé que estos mensajes no son muy agradables a las personas que ya se formaron una mentalidad no bíblica, una mentalidad antibíblica, y prefieren las directrices de la influencia demoníaca. Por ejemplo, hay personas, hay líderes en estos momentos, y yo sé que esto me puede acarrear problemas, pero es la verdad. Hay líderes que la Biblia la hicieron a un lado. Y la Biblia de ellos es el libro de Maquiavelo. Pero lo que más me asusta es cómo la gente corren como borregos tras personas malintencionadas. Hermano, yo se los advierto en el nombre de Jesucristo. La decisión es suya, usted es libre para tomar y hacer lo que quiera con su vida. Pero se lo advertimos en el nombre del Señor. La Biblia nos enseña con toda claridad que todos tenemos ante nuestros ojos el camino de la vida o el camino de la muerte. Sabios, ignorantes, pobres, ricos, todos los seres humanos somos responsables ante esta realidad, porque tenemos ante nosotros la vida o la muerte. Depende de nuestra escogencia o nuestra decisión. Nos toca a nosotros escoger, porque somos libres, tenemos libre albedrío, tenemos capacidad de analizar las cosas y tomar una decisión concienzuda, razonable, pensando no solo en nosotros, en nuestros propios intereses, sino en las de las otras personas. Mire lo que dice el Señor Dios Todopoderoso. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30:15. Nadie puede escoger por ti, mi hermano. Tú tienes la capacidad de escoger libremente. Solo tú eres responsable ante Dios. En el día del juicio no podrás alegar que te engañaron y que actuaste de buena fe o que tu intención era buena. Ante Dios no vale la doctrina de Maquiavelo de que el fin justifica los medios. Ante Dios vale no solo el fin, vale también y mucho los medios para alcanzar dicho fin. Las motivaciones son importantes delante de Dios, porque Dios examina los corazones. Yo puedo sonreírle a usted, pero mi intención puede ser que sea hacerle daño. En otras palabras, una persona le puede hablar suavecito a usted, con sonrisa, y usted ingenuamente caer en los brazos de una persona así, pero cuando usted se descuida le va a clavar el puñal. O sea, los motivos que están escondidos en los actos de las personas, Dios los va a juzgar. Si intentas hacer un bien según tú, también escucha esto. Si usted intenta hacer un bien para alguien, para una institución, pero usted logra ese fin teniendo que llevar a otros de encuentro o haciendo daño a otras personas, lo digo más claro. Si usted tiene un buen fin, un buen propósito, un proyecto, pero para alcanzar ese proyecto o ese fin, usted lo hace a través de medios ilícitos,
Y luego sale diciendo, Dios me dio esto, Dios me dio aquello, cuando en el fondo sabes que has actuado como un mero demonio para lograr lo que tú querías. ¿Crees que Dios se va a agradar de eso? No. A Dios le interesa no solo el fin que queremos lograr, sino el cómo llevamos a cabo ese fin. De manera que cuando uno actúa con mentiras, con falsedades, con chantajes, ya no está Dios actuando en nosotros. Es el diablo, es Satanás, son los demonios. Ese es, hermano, uno de los múltiples caminos que parecen derechos, pero que son caminos que conducen a la muerte. Si para lograr un propósito en tu vida tienes que mentir, fingir, amenazar, sobornar, etc., vas por un camino que te conduce al infierno. Aunque lo presentes como bueno ante los demás, es un camino que parece bueno, pero es un camino que lleva al infierno. El camino que lleva al cielo es un camino angosto, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. Palabras de Jesucristo, el juez del universo. El camino que lleva al infierno es ancho y espacioso. Oigamos al Maestro de Maestros sobre este asunto. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo 7:13. En conclusión, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Usted decide. Tiene delante de usted la vida o la muerte. Usted escoge qué camino seguir, y depende del camino que siga, su fin será de acuerdo al camino que escogió. La paga del pecado es muerte. Gracias, Señor, porque me permitió hablar su palabra santa. Ruego su bendición y que cada persona que oiga esta palabra sea tocado y despertado y liberado y sanado en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Dios me lo bendiga grandemente y escuche con atención, medite, no solo se ponga a murmurar, medite en la palabra de Dios.